pantalla de Globovisión. En vivo y directo nos encontramos desde el Salón Francisco de Miranda de la Asamblea Nacional. En este momento es el presidente del Parlamento Federal Legislativo, diputado Jorge Rodríguez, quien ofrece declaraciones al país. Esto luego de haberse sancionado el día de ayer la ley de armonización tributaria. Escuchemos parte de sus declaraciones. Maduro Guerra, el diputado Ramón Lobo, el diputado Fernando Bastida, para en primer lugar agradecerles esta comparecencia a los medios de comunicación aquí en el Palacio Federal Legislativo la tarde de hoy, para poder conversar acerca de una ley que fue sancionada el día de ayer en nuestra Asamblea Nacional y que nos tiene muy satisfechos del trabajo realizado. Nos estamos refiriendo a la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios. Una ley orgánica que ya fue enviada a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, obedeciendo el mandato de la Constitución, para que ella pueda darle el viso de ley orgánica, como establece en efecto nuestra Constitución. Y estamos profundamente satisfechos porque esta ley ha sido un clamor largamente solicitado por muchos representantes de la vida económica de Venezuela, por pequeños comerciantes, por jóvenes emprendedores, por empresarios y empresarias, y por los habitantes de las alcaldías de los municipios del país, de los estados del país, que pedían solamente que se pusiera orden en lo que tiene que ver con los tributos municipales, los tributos estadales y los tributos nacionales. El gobierno nacional tiene la rectoría en materia de tributos a nivel no solamente nacional, sino que tiene la rectoría sobre todos los tributos que cobren en toda la República Bolivariana de Venezuela. Pero la Constitución también establece potestades tributarias a los gobernadores de estados y a los consejos legislativos regionales y a los municipios, a las alcaldías municipales y a los concejales municipales. Pero en todo este proceso que hemos venido haciendo de conversación con los empresarios, con los pequeños comerciantes, con las personas normal de la calle, nos encontramos mucho desorden y muchas veces verdaderas injusticias. Encontramos, por ejemplo, alguien nos contó en una alcaldía, para graduarse de bachiller y recibir el título, entonces tenía que pagar un timbre fiscal municipal de un monto realmente exorbitante. Y así era absolutamente discrecional. El alcalde o la alcaldesa, el gobernador o la gobernadora podían decidir cuáles eran las alícuotas, cuáles eran los porcentajes que tenían que cobrarse, tanto por desechos sólidos, tanto por expendio de bebidas alcohólicas, tanto por explotación de los minerales no metálicos, y eso genera, sin duda alguna, situaciones de desigualdad, situaciones de injusticia. Porque si a usted le cobran por sacar un título de bachiller, cosa que además es completamente ilegal, en un sitio, pero en el otro sitio no le cobran, por supuesto estamos en presencia de una situación de injusticia para con las personas. Así que ya aparecieron desde ayer, y esto, como vamos acercándonos cada vez más a una contienda electoral, por supuesto se van a agudizar más aún las falsas noticias, los fake, las manipulaciones, las mentiras de algunos precandidatos y precandidatas muy desesperados por su presencia fantasmática, que definitivamente nos obliga a explicarle a la gente la verdad. Que ya están diciendo que eso es para afectar las alcaldías, que eso es para afectar las gobernaciones. ¿Cómo vamos a decirlo así? Si hablando en términos absolutamente prosaicos, absolutamente de cálculo político, nosotros tenemos el 90%, el 80% de las gobernaciones y el 70% de las alcaldías. Al contrario, nos reunimos con todas las alcaldesas y los alcaldes, nos reunimos con todas las gobernadoras y con todos los gobernadores para mantener un respeto estricto a las potestades tributarias, a las potestades de impuestos que tienen las gobernadoras y gobernadores y que tienen las alcaldesas y los alcaldes. Pero después de eso, planteamos una ley, ¿para qué? Para poner orden, para que pueda haber un desarrollo armónico de la vida económica. ¿Cuántas veces no le habrán contado a ustedes? A nosotros nos lo contaron muchas veces. Comerciantes que querían abrir
un pequeño emprendimiento, un food truck, un camión para vender comida. Entonces, no, tienes que ir a la oficina tal de la alcaldía tal a buscar tal permiso. Ahora tienes que pagar la licencia. La licencia te dura solamente un año. Tarda 6 meses en el trámite para que te den la licencia y después que ya tienen la licencia, entonces tienes que sacar la nueva porque duran a veces un año, duraban 2 años, duraban 6 meses, duraban 8 meses. Se cambiaban las regulaciones en materia tributaria sin preguntarle absolutamente a nadie. Después de todo ese proceso, timbre, licencia, entonces venían los tributos municipales que eran a potestad y discreción de la autoridad municipal o, en el caso de los gobernadores, de la autoridad del Estado. Por eso hablamos mucho con ellos, con los alcaldes y las alcaldesas y los gobernadores, para respetar estrictamente, por supuesto, no solamente las potestades constitucionales que tienen en materia tributaria, sino también que los estados y los municipios puedan contar con los ingresos correspondientes a la recaudación de impuestos. Un elemento importante, el tributo en bolívares. Los tributos se pagan en bolívares. Notamos también, porque hablamos con todas y con todos, había sitios que cobraban timbres en dólares. No puede ser, eso no puede ser, a menos que sea especialmente establecido, qué sé yo, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, pero había sitios donde la gente venía, no, ese impuesto lo vas a pagar en dólares. ¿Y a cuenta de qué? Si la moneda de circulación nacional en Venezuela es el bolívar. Otro elemento fundamental es la simplificación de los trámites. Porque cuando los trámites son engorrosos, eso quiere decir que pasa de una oficina a otra, de una oficina a otra, de una oficina a otra, un funcionario a otro, un funcionario a otro, un sello, otro sello y otro sello y otro sello, y eso da cabida, primero, a la lentitud en el desarrollo de la vida económica de un estado o de un municipio, y también a la posibilidad de corrupción, porque si hay tantas alcabalas para poder cumplir con un simple trámite, entonces eso da cabida a la posibilidad de algún tipo de situación irregular. Un solo registro único de información fiscal, ¿no? Es necesario ya, eso nos lo decían muchos empresarios, un empresario que tenía una determinada actividad en un estado, entonces se mudaba o abría una sucursal en otro estado, entonces tenía que abrir otro registro para ese estado, otro registro para ese municipio, simplificación de trámite. Ahora hay un registro único de información fiscal y es el único identificador de los contribuyentes. Otro elemento importante es que se crea un Consejo Superior de Armonización Tributaria, donde van a estar gobernadores, donde van a estar alcaldes y alcaldesas, donde van a estar representantes de la sociedad civil y donde el órgano rector, que es el gobierno nacional, que es el Ejecutivo Nacional, pues puede armonizar las situaciones entre un municipio y otro. No puede ser que en un municipio la tasa, por ejemplo, para recolección de desechos sólidos sea diferente al municipio del mismo tamaño que tiene al lado. No puede ser, porque se supone que es la misma actividad, que es el mismo volumen el que recoge, que es la misma situación similar, que es la misma geografía. Entonces, es por eso que se crea un órgano ya rector que además protege a las ciudades pequeñas y protege a los municipios más pequeños. Porque a veces se dice, bueno, sí, no, que los alcaldes van a dejar de cobrar tributos, cosa que no es verdad. Pero están refiriéndose, estos heraldos de la fantasmagoría, se están refiriendo a las ciudades grandes, a las ciudades que tienen. Yo fui alcalde de Caracas y en efecto, Caracas tenía un volumen de recaudación importante que le permitía ocupar gran parte de su presupuesto en la recaudación que se hiciera. Pero hay pueblos y ciudades muy pequeñas cuya recaudación es muy pequeña y que tiene que venir el gobierno bolivariano, el Ejecutivo Nacional a protegerlos. Pero esos son tan venezolanos como los que viven en Maracaibo, los que viven en Caracas, los que viven en Barquisimeto, los que viven en Barcelona. Son tan venezolanos y tienen el mismo derecho de recibir los mismos ingresos o proporcionalmente los mismos ingresos. Luego, los límites de los impuestos a la actividad económica, un límite hasta 3% de impuestos, porque eso al final termina encareciéndole las cosas al empresario, al comerciante, y a su vez se le encarece a la gente, se le encarece al pueblo. Porque si tú no cobras 3%, sino que cobras 6%, sí, está bien que el comerciante se va a quedar con ese 3% adicional y lo va a poner de su plata. No, se lo va a pechar
a la gente cuando vaya a comprarle el producto. Entonces se estableció un límite máximo, 3%. Para bebidas alcohólicas, joyería, fabricación de cigarrillos, máximo 6,5% como una excepción al límite máximo de 3%. Otro elemento importante, las licencias. Las licencias para actividades económicas de ahora en adelante van a durar 3 años. Usted saca su licencia, usted tiene derecho a ejercer su actividad con esa licencia por 3 años con una cancelación de las cuotas de esa licencia, tal cual como siempre se ha establecido, anual. Usted paga la licencia anualmente, pero no tiene por qué estarla renovando todos los años, y eso es algo que es muy importante. Luego está exenciones, donde están exceptuados por las actividades económicas especiales, pero regidos por el Consejo Nacional de Armonización, en la gestión de desechos y residuos sólidos, en los materiales provenientes de esos residuos sólidos, que se pueda, si el comerciante, si el empresario construye viviendas para el pueblo, viviendas para el desarrollo de una determinada ciudad o pueblo y para que la gente pueda acceder a viviendas muy económicas, entonces tendrían excepción de cancelar los impuestos a la actividad económica. Así que es muy importante porque esto nos permite poner orden, nos permite también proteger a la gente, nos permite también reducir los costos para comerciantes y empresarios y en manera directa reducir el pago que la gente hace de servicios, que la gente hace de comercio, que la gente hace de productos de una determinada empresa. También establecimos 10 tipos de tasas con límites. No es que la gente que se va a poder cobrar lo que le dé la gana a un consejo municipal. No, eso no puede ser así. Tiene que haber un límite máximo que la gente sepa, por ejemplo, cuánto es lo máximo que puedo pagar por desechos sólidos, cuánto es lo máximo que puedo pagar por expendio de especies y bebidas alcohólicas, cuánto es lo máximo para copias y certificados documentales. Esa barbaridad la vimos. No, me graduó de bachiller, qué bueno. El presidente Maduro me regaló un tremendo concierto en el estadio tal. Pero ahorita se tiene que bajar de la mula con $30 por el título de bachiller. ¿Qué es eso? Si el Ministerio de Educación no cobra absolutamente nada por un título de bachiller o bachillera, ¿de dónde sacaron eso? Eso es completamente fuera de cualquier criterio lógico en materia de cobro de tributo. La explotación de minerales no metálicos, que es uno de los pocos eventos de la actividad económica donde los gobernadores, los estados perciben tributos, pues se mantiene, pero con una reglamentación, con el establecimiento de una alícuota para que la gente sepa a qué atenerse en materia de tributos estatales y municipales. Por eso que estamos muy felices de haber sancionado esta ley el día de ayer, después de una consulta muy ardua. Logramos armonizar con las gobernadoras y gobernadores, armonizamos con las alcaldesas y con los alcaldes, y simplemente yo lo resumiría en 2 grandes cosas. Se puso orden en 3 grandes cosas. Se puso orden, se simplificaron los trámites y, en tercer lugar, se reducen los costos para la actividad económica, para el empresario, para el comerciante y, en definitiva, para las ciudadanas y los ciudadanos. Por eso queríamos informarle de esto. Llevamos un proceso, hemos orientado a las diputadas y diputados para que a lo largo de esta semana, a partir del día de ayer, se dirijan a sus circuitos, a sus estados, al ámbito nacional, a conversar, a reunirse con los comerciantes, a reunirse con los empresarios y empresarios, a reunirse con los emprendedores, a reunirse con los consejos comunales, a reunirse con los alcaldes, alcaldesas, concejales, diputados de los consejos legislativos regionales, gobernadores y gobernadores, para intercambiar las grandes bondades que esta ley tiene. Este fin de semana verán entonces, todos estos días, a nuestras diputadas y diputados en reuniones con los actores económicos de los determinados estados y municipios para profundizar la información y evitar, por supuesto, la desinformación, las mentiras y las manipulaciones en cuanto a esta ley de coordinación y de armonización de las potestades tributarias de los municipios y de los estados. Voy a contestar algunas preguntas relacionadas con la ley de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios. Hagan la tarea, pregúntenme algo de esta ley y después pueden preguntar otra cosa. ¿Sí va? Okay. Ana Rodríguez, del tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿ustedes?
Sobre esta ley de armonización, ¿qué otras deficiencias identificaron en toda la evaluación que hicieron, ¿no? ¿Cómo va a ayudar esto a la recuperación económica del país? Y queríamos saber si se va a fijar, aunque ya más o menos lo dibujó, una tarifa para el aseo urbano, por ejemplo, que hay municipios donde el costo es bastante elevado, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda, por supuesto, sobre Bruselas. Luego de la reunión que vimos con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la representación de la oposición, ¿cuáles son los avances reales de este encuentro? Hace minutos Estados Unidos aseguró que se autorizan algunas transacciones de algunos bonos de PDVSA y saber pues si van a regresar a México, si se confirmó un encuentro para el 11 de noviembre en París sobre todo este tema. Y lo último, saber la fecha, si ya tienen, de cuándo será el nuevo Consejo Nacional Electoral. Gracias. Bien. Muy viva, Ana, porque es una pregunta facilita de la ley para que yo le haga swing y después me hace 4 preguntas distintas a la ley. 3. Ok, 3, está bien. Fíjate, sobre ahí lo más importante que encontramos fue un profundo desorden en el manejo de las potestades tributarias que tienen alcaldías y que tienen los estados. El tema de las licencias era un tema que era muy complejo porque entonces había casos de falsificación de licencias, había casos de que no había una taquilla única para poder proceder a todos esos elementos. Ahorita puedes incluso por vía electrónica sacarte una licencia por vía electrónica, eso te facilita mucho más todos los eventos que en ese sentido encontramos. Nosotros creemos que se deben establecer techos de tarifas para los distintos impuestos especiales. Uno de ellos, el que usted mencionaba sobre la tarifa del aseo, de la recolección de desechos sólidos. También la ley de armonización alude a una ley especial, que es la Ley Especial de Recolección de Desechos Sólidos, pero esa ley especial de recolección de desechos sólidos no tiene las tarifas, las tasas. Es obligación, es trabajo nuestro proceder a una reforma de esa ley para que allí se queden establecidos los techos máximos de esas tasas. Hasta tanto eso no ocurra y basado en los parámetros que establece la ley, la Comisión de Armonización junto con las gobernadores, alcaldesas y alcaldes definirán un poco, no el techo, porque el techo ya está establecido, sino cuál es el margen según la intensidad de la actividad. Sobre la pregunta, podría resumirse con la maravillosa frase de Alberto Arbelo Torrealba, que tanto recordaba el comandante Chávez: nosotros somos como el espinito que en la sabana florea, le damos aroma al que pasa y espina al que nos menea. Venezuela jamás va a aceptar, jamás, que una potencia extranjera o un país extranjero o un gobierno extranjero intente inmiscuirse en los asuntos que solamente le competen a las venezolanas y a los venezolanos. Nosotros no nos metemos en los asuntos de nadie. Hay elecciones el domingo en España, muy bien, que les vaya muy bien y que los comicios transcurran en paz y transcurran dentro de los cánones establecidos por la autoridad electoral de ese país, y el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Nosotros no nos metemos en los asuntos de Europa, no nos metemos en los asuntos de Francia, no nos metemos en los asuntos de Gran Bretaña, no nos metemos en los asuntos de Portugal. ¿Por qué tienen que venir otros países a inmiscuirse en los asuntos venezolanos? Nosotros insistimos. Aquí hay unas leyes, una constitución, y eso tiene que respetarse. Yo tengo un audio que quizás ustedes lo escucharon en la pasada campaña para el noviembre del año 21 para escoger gobernadoras, gobernadores, alcaldesas y alcaldes. Yo lo tengo, donde un miembro de la misión de observación europea en Puerto Ordaz se puso con 2 candidatos opositores a la gobernación de Puerto Ordaz y le dijo: ustedes tienen que unirse para derrotar a Maduro. Señor Borrell, esa es la posición que debe tener un miembro de una misión de observación electoral. Por supuesto que no. El primer artículo del reglamento que ellos firman, del documento conjunto que firma, en este caso la Unión Europea con el Consejo Nacional Electoral, dice que debe respetarse el principio de imparcialidad, de respeto a la integridad territorial y la soberanía del país. Es así de simple. Es así de simple. Nosotros sí saludamos una reunión que además nació en esta tierra. La CELAC nació de la mente luminosa de Hugo Chávez y de Fidel Castro.
Por tanto, la CELAC es hija de Hugo Chávez y de Fidel Castro. Y, por supuesto, ojalá se sigan desarrollando, a pesar de todo lo que fue saboteada cuando la restauración derechista en el continente, de los gobiernos derechistas en el continente, el trabajo de la CELAC. En cuanto al tema de los bonos de PDVSA o de Citgo o de lo que sea, que son propiedad del pueblo venezolano y que están ilegalmente secuestradas por gobiernos, bancos, países extranjeros, Venezuela solamente denuncia ese robo. Es un robo. No tienen que darle licencia ni que no darles licencia, es que sencillamente eso le pertenece a Venezuela. Y lo único decente que hay que hacer en ese sentido es devolverlo. Simplemente, devolverle a Venezuela lo que es de Venezuela. Ahí está el tema de Citgo. Una amenaza de que un tribunal, sí, sé que hoy salió una licencia, etcétera, pero una amenaza de que un tribunal va a rematar, pues ya Leopoldo López tiene una empresa que va a ser contratada para que esa empresa se encargue, después de convocar a la subasta, al remate de una empresa que cuesta 17.000 millones de dólares, que le pertenece a todo el pueblo de Venezuela y que seguramente ahí se va a meter varios millones de dólares. Eso no sirvió sino para hacer rico a un ladrón de apellido Hernández, que era procurador de Guaidó. Ese señor era procurador de Guaidó y, por tanto, en el juicio que Cristalex le llevaba a Citgo, era el abogado de Citgo, según Guaidó y según el gobierno de los Estados Unidos de América. Ese señor dijo: yo soy el abogado de Citgo, pero también soy el abogado de Cristalex. Y entonces yo decido, como abogado de las dos partes, decido que Citgo se le entregue a Cristalex. Esa barbaridad. Ni siquiera el derecho a la defensa nos dieron. Pusieron un ladrón como ese, que era abogado de la contraparte, a ser abogado de Citgo. Un ladrón como ese. Entonces, que no nos vengan con que si que hicieron esto, que no hicieron esto. Lo único decente, lo único apegado al orden jurídico internacional es que nos devuelvan lo que es nuestro, que nos devuelvan los 1.800 millones de dólares que están en Portugal, que nos devuelvan lo correspondiente al oro de Inglaterra que está en la Gran Bretaña, que nos devuelvan Citgo, que nos devuelvan los dineros que están irregularmente retenidos en los Estados Unidos de América, que nos devuelvan nuestra plata, simplemente para que este país, este gobierno y para que este pueblo pueda utilizar esos recursos para salud, educación, alimentación, salario. Eso es lo único conducente. En cuanto al diálogo, siguiente pregunta. ¿El CNE? Sí, CNE, ya ayer el diputado Alessandrello, coordinador de la comisión del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, informó que tenemos más de 76, que fue el récord anterior de inscripción de rectoras y rectores. Hay algunas sorpresas, sobre todo para aquellos que dicen que esta asamblea es ilegal y etcétera, y que no. Hay algunas sorpresas en esos nombres, sobre todo de personas que han hecho vida en instituciones cercanas a la oposición, pero visto que algunas facultades de ciencias jurídicas y políticas de universidades autónomas y de otras universidades nos pidieron un poco más de tiempo para la confección de sus listas, decidimos hacer una ampliación de 10 días en el lapso de postulaciones. Eso retrasa en 10 días más o menos el cronograma, pero nosotros calculamos que podamos tener en un margen entre finales de agosto y principios de septiembre el Consejo Nacional Electoral nuevo. Por Reuters, Daisy Buitrego viene con su pregunta sobre la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias. Buenas tardes. ¿Cómo está, Daisy? Bien, ¿cómo le va? Bien, bien. Quería preguntarle sobre la ley, si los municipios tienen que hacer alguna coordinación con el gobierno central en cuanto a la fijación de alícuotas y en cuanto a la creación de nuevos impuestos, si ellos tienen que pedir esa autorización. Y si estiman más o menos si esta ley va a incrementar la recaudación. Sí. Sobre otro tema, quería preguntarle, ya comentó algo sobre la reunión de Bruselas, pero quería precisarle si va a asistir a la reunión de noviembre con el presidente Macron y quiero saber eso. Todavía no me han invitado, no puedo irme a Rosero para allá, Daisy. Ok. No me han invitado todavía.
Y lo tercero era, en mayo hubo información oficial de que usted se reunió con el asesor del presidente Joe Biden, Juan González, y quería preguntarle o si nos puede confirmar si hubo esa reunión y cuáles fueron los temas que fueron tratados allí. Y por último, si me permite, hoy fue extraditado Hugo Carvajal a Estados Unidos y quería un comentario suyo sobre esa medida. Muchas gracias. Ojalá que Estados Unidos, no lo hizo España y debió haberlo hecho, en apego a los tratados de extradición que Venezuela tiene con distintos países del mundo, entregue a Venezuela a un delincuente como es el caso de Hugo Carvajal, que está siendo requerido por la justicia venezolana para que responda por varios crímenes. Sobre una supuesta reunión en mayo, a mí me parece que ahí hubo una torre de humo que se creó, porque es muy curioso, porque sale una nota de un periódico español de un corresponsal que vive en Bogotá, y el señor Juan González, entiendo yo, que vive en Washington y yo vivo en Venezuela. Entonces, creo que ahí hubo una intencionalidad no sé, de generar algún tipo de nota. A lo mejor tenían un pequeño espacio en el periódico y le dijeron, mete eso ahí a ver qué pasa. No, nosotros no podemos dar opiniones al respecto, pero sin duda alguna tenemos que decir que llegado el momento, si se da una reunión de ese tipo, se lo vamos a informar con mucho gusto a todos ustedes. Sobre la ley, nosotros se crea una comisión de armonización donde están representantes de los gobernadores y representantes de los alcaldes para discutir todos los elementos relacionados con las exenciones, sobre todo, con aquellos impuestos que están exceptuados de la alícuota máxima de 3%. No se crearían nuevos impuestos porque está establecido en la ley cuáles son los impuestos y cuáles son las exenciones en esa materia para evitar la creación de impuestos temerarios, de impuestos locos, de impuestos que realmente no ayudan, no sirven para el desarrollo económico de un municipio o de un estado. Como se simplifican los trámites, la experiencia que tenemos, en este caso de cuando yo era alcalde, la experiencia que se tiene es que aumenta la recaudación mucho más rápidamente, porque primero disminuye la corrupción, en primer lugar. En segundo lugar, se acaban las alcaldías paralelas, las direcciones tributarias paralelas, las direcciones de administración paralela, y el ciudadano tiene mucho más mecanismos para defenderse frente a la posibilidad de algún funcionario o funcionaria inescrupulosa. Seguramente sí van a aumentar la recaudación. ¿Y en cuanto a las alícuotas? Las alícuotas están establecidas en la ley, las alícuotas de los impuestos en general y las exenciones. Y las exenciones están establecidas, esas sí van a la discusión de la Comisión de Armonización, pero con unos techos. En coordinación. En coordinación, alcaldías, gobernaciones y la Comisión de Armonización. Sí, claro, por supuesto. Hay una derogación, hay una disposición transitoria disculpen el lenguaje parlamentario, pero es relativamente reciente para mí, adquirido recientemente para mí. Van a tener 90 días de disposición transitoria las alcaldías y las gobernaciones para que ellos puedan adaptar sus ordenanzas y sus leyes estadales a esta ley orgánica. Mariana Mata por BTV. Buenas tardes, diputado. ¿Cómo está? 3 preguntas. En primer lugar, relacionada con la ley, el día de ayer durante la discusión aseguraban que esta nueva norma jurídica tendrá como objetivo o entre sus especificaciones pues garantizar esa seguridad de inversionistas extranjeros en nuestro país. A propósito de esto que mencionaron, quisiera saber cómo conviviría esta nueva norma jurídica con la ley de zonas económicas y también con el impuesto de grandes transacciones. En segundo lugar, pues quisiera preguntarle que el día de ayer, respecto a la reunión en Bruselas, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que hubo un consenso para levantar las sanciones. ¿Cómo repite, Mariana? Disculpa. El presidente ayer, justamente a Marilén le respondió que ayer hubo consenso para levantar las sanciones. ¿Cómo se materializa este consenso? Ellos hablaban de las sanciones y de las elecciones, cómo se va a materializar este consenso que se dio durante este encuentro entre el presidente de Francia y algunos presidentes suramericanos. Y en tercer lugar, quisiera también, a ver si nos puede adelantar, cómo van las investigaciones o los procesos que ha desarrollado la Comisión Especial para identificar el alcance de las responsabilidades sobre las declaraciones en las que incurrió el presidente norteamericano, el expresidente norteamericano y los políticos opositores ligados a exigencias de sanciones y estos eventos que se han dado.
carácter coordinador y armonizador de la ley permite también que colabore, que sea una herramienta en el desarrollo armónico de la economía nacional, me refiero. La ley de zonas económicas especiales, eso implicaría que debe tener un comportamiento, debe tener una reglamentación en materia tributaria que favorezca la actividad especial que se estaría desarrollando allí, qué sé yo, el turismo en un lado, la tecnología en otro, la industria pesada en otro. Entonces, a través de la Comisión de Armonización, cuyo ente rector es el Ministerio de Finanzas, entonces podría decirse, bueno, nos conviene este tipo de exenciones en tales o cuales zonas que son zonas económicas especiales. La ley de nuevos emprendimientos, por ejemplo. Una cosa que nos decían mucho los emprendedores y las emprendedoras, cuando iban a crear sus nuevas empresas, sus nuevas actividades de comercio, decían, es un enredo grandísimo sacar la licencia en la alcaldía. Entonces, si yo estoy aquí en Chacao y tengo mi camioncito de comida aquí en Chacao y me desplazo 500 metros y voy a Sucre y entonces hay un rollo porque no hay una licencia única, un registro único, entonces hay que abrir otra vez el registro, después sacar la licencia, después una cantidad de cosas que hacían muy engorroso el proceso. La ley de nuevos emprendimientos es para proteger a aquellas personas que con mucho esfuerzo y con dificultad están abriendo nuevas actividades económicas que, por cierto, han tenido notable éxito, muchas de ellas. El presidente ya ha mostrado en varias ocasiones experiencias muy exitosas. Entonces, esa ley de nuevos emprendimientos necesita claridad, necesita certezas para que las nuevas actividades puedan ser desarrolladas sin tantas amenazas y sin tantos obstáculos. Las leyes del poder popular que estamos reformando son leyes que estamos adaptando la economía comunal a la nueva realidad de esta economía venezolana porrentística. También, por supuesto, la ley de armonización va a permitir que se adapte a las actividades, por ejemplo, las actividades de consejos comunales y comunales, las actividades económicas de consejos comunales y comunas. ¿Algo más? Esta ley contempla el emprendimiento. Sí, y esta ley además contempla una atención especial y protección a los nuevos emprendimientos, me dijo el diputado Maduro Guerra. Gracias. Ajá, hay otra pregunta. Ya va. La otra pregunta. Sobre el consenso para levantar sanciones, el presidente se remitió, y yo hago lo mismo, a el comunicado que fue publicado ayer, firmado por el presidente Macron, por el presidente Lula da Silva, por el presidente Gustavo Petro, por la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, donde expresamente hay un párrafo que señala: solicitamos el levantamiento de todas las sanciones y la realización de elecciones libres en Venezuela, como son todas las elecciones en Venezuela, porque todos esos que hablan de elecciones libres en Venezuela estuvieron y participaron en la elección de noviembre del año 21, todas, con las mismas condiciones, con las mismas máquinas de votación que prefiguran el sistema electoral más seguro del mundo entero. Entonces, si hay un párrafo de un comunicado, ustedes quizás saben como periodistas avesados que esos son párrafos consensuados, que son párrafos distribuidos entre todos los presidentes y cada línea tiene un valor que es el valor del consenso. Y allí, como en efecto dice el presidente, un consenso sobre la necesidad del levantamiento de todas las medidas coercitivas unilaterales, ilegales, irregulares, ilegítimas contra Venezuela. La devolución en todas sus partes y en todo su valor de todos los activos que pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela. Se la pasan hablando de elecciones libres y justas, y Venezuela viene siendo sometida a un asedio brutal desde el año 16. Desde el año 16. El presidente Maduro fue reelecto en el año 18. Pero saquen ustedes la cuenta. Ya vamos para 8 años de asedio brutal. Desde el año 19 se han instaurado más de 935 sanciones, medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, a un nivel bárbaro, a un nivel brutal, a un nivel que ni siquiera tiene que ver con una estrategia o con un pensamiento y que además no dieron ningún resultado para lo que ellos querían. Que lo que querían era que el badulaque ese se pusiera en el poder en Venezuela para poder robarse todo lo que afortunadamente no se pudo robar, porque lo que le pusieron en la mano se lo robó. En algún momento, los mismos opositores y las opositoras
tendrán que preguntarle a Juan Guaidó, ¿qué hiciste con toda esa plata, ladrón? ¿Qué hiciste? Al Hernández ese, que le regaló o trató de regalarle Citgo a Cristalex, a Leopoldo López, a Julio Borges. Si ustedes supieran las cosas que uno escucha de ellos mismos sobre lo que pasó en Monómeros en el pasado. Entonces, elecciones justas y libres, y no han dejado gobernar ni un día, en condiciones, no digo yo, óptimas, en condiciones normales, a presidente Maduro. Nosotros queremos elecciones justas y libres, para todos y para todas, no solamente para los de la derecha, para todos y para todas, para que el pueblo de Venezuela se exprese libremente. Porque ¿cuál es el principal argumento de campaña de los fantasmagóricos? El principal argumento de campaña, que la salud, la educación. Pero no dicen nada de que una miembro de tu partido, Capriles, una señora que creo que se llama Mariela, que es autodenominada presidente de la Fundación Simón Bolívar, que se ocupa de las intervenciones quirúrgicas de niñas y niños en enfermedades muy graves, enfermedades catastróficas en el exterior del país. Esa señora acaba de firmar una carta dirigida a un hospital en Italia diciendo que ya no van a pagar las operaciones de esos niños y niñas. Eso es un crimen. Eso es un homicidio. Porque al decir eso, al mandar esa carta, el hospital le va a decir a las madres y a los padres que están profundamente desesperados, no podemos seguir atendiendo. A ellos les decimos que no se preocupen, que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela buscará el mecanismo, como sea, para que nuestras niñitas y nuestros niñitos puedan ser operados. Pero ese criminal tendría que pagar por ese crimen. Esa persona que se robó una fundación que solamente estaba dedicada para las intervenciones de nuestras niñas y nuestros niños, se lo robó y ahora le mandó una carta a un hospital en Italia diciendo que ya no va a cubrir los costos correspondientes a las operaciones. Hay que ser bajo, hay que ser ruin, hay que ser criminal para hacer algo así. Muchas gracias a todas y a todos. Bien, eran declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. El día de hoy ofreció declaraciones al país con respecto a la ley de armonización tributaria, explicando, entre otras, sus características. Esta información, por supuesto, será ampliada en las distintas emisiones de Noticias Globovisión. Por lo pronto vamos a devolver el contacto al estudio. Agradecemos a nuestra compañera Michelle Ágreda por el reporte. Escuchamos declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional. Importante destacar algunos elementos que contempla esta ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios. Importante, por ejemplo, el presidente del Parlamento mencionaba que permitiría crear orden para que exista un desarrollo armónico en los tributos. Como segundo elemento, hablaba de la simplificación de trámites. Tercer elemento, la reducción de costos de la vida diaria de ciudadanos, empresarios y emprendedores. Otro de los elementos que explicaba es que durante la semana los diputados precisamente van a conversar con empresarios bondades de esta ley. El pago de los trámites, aclaró que será en bolívares, siendo esta la moneda oficial en nuestro país. Las alcaldías y gobernaciones tendrán 90 días para adaptar la ley. En otras preguntas realizadas por periodistas en esta rueda de prensa, explicaba, por ejemplo, o hacía el llamado a que ojalá Estados Unidos se apegara a los títulos y entregara a Hugo El Pollo Carvajal a Venezuela. Eso fue uno de los elementos que aclaró. Hablaba también sobre el proceso electoral y decía que a finales de agosto o iniciando septiembre deberíamos tener un nuevo Consejo Nacional Electoral. Esto